que exhibían las autoridades y que también han corroborado los propios expertos sanitarios, quienes fueron convocados anoche por el gobernador Omar Perotti. Entre ellos, varios incluso referentes de lo que es la gestión anterior. Esto significa, esto habla a las claras, del grado de preocupación que se da en el marco de la pandemia de coronavirus en la provincia de Santa Fe. Ivana Fuchs, estuviste con uno de ellos. Buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Sergio? Buen mediodía para todos. Sí, es así, reunión de expertos que se convocó de urgencia, vamos a decirlo, porque ayer por la tarde lo resolvió el gobernador. Y concurrieron o respondieron a esa convocatoria, tal como vos lo decías, ex ministros de salud de gestiones anteriores y también muchos que actualmente desempeñan roles dentro de lo que es la administración, por ejemplo, de los principales hospitales. Hay unanimidad en el reconocimiento, en el diagnóstico, hay unanimidad en el sentido de, admitir que la situación se agravó claramente y que frente a esto hay que tomar decisiones. Después, en la medida en la que fueron apareciendo y opinando los diferentes especialistas, es como que se fueron construyendo dos miradas o dos perspectivas. Algunas de quienes quizá consideran que hay que extremar y ser más duros y sugieren en este caso una especie de medida de shock que podría implicar el retorno a fase 1 y otros que dicen, bueno, restringamos, pero seamos más moderados, tal vez retrocedamos en algunas actividades, pero no en todas, para poder cuidar también la economía. En el medio, los hospitales públicos, la situación de los nosocomios que también tienen que ir midiendo la disponibilidad, por ejemplo, de camas críticas. Bueno, por eso hablamos con el director del Hospital Cuyen de aquí de Santa Fe, es el principal nosocomio que tiene el centro norte de la provincia. Su director Poletti integra este comité de expertos, estuvo anoche y esto nos decía a propósito de la reunión. Se me invitó a participar en esta reunión con expertos y un poco lo que el gobernador quería, un poco saber la situación de los distintos efectores, tanto público y privado, de la ciudad de Rosario, de la ciudad de Santa Fe y de la provincia en general, y a partir de ahí plantear la realidad que planteó la ministra acerca de la curva de contagios y de la cantidad de casos y de la curva que viene en ascenso de la cantidad de casos, que opinaban los distintos expertos de las distintas áreas, ya sean tanto de la esfera política como de la salud, de infectólogos, epidemiólogos, directores. Y bueno, lo que se trató de sacar en conclusión, que hay que tratar de bajar la circulación de gente tratando de ser lo más respetuoso posible de la actividad económica. Esto es un poco la realidad que todos queremos, que nadie deje de trabajar, pero a su vez sí necesitamos definitivamente bajar la circulación de contagio, la curva de contagio y bajar la circulación de gente. Ahora, doctor, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo reducimos la circulación sin afectar a la economía? Bueno, esto es un poco lo que cada uno se llevó, digamos, como tarea para ver las ideas y el gobernador para pensar la opinión que dio cada uno acerca de cuáles son las medidas que se pueden tomar sin afectar la economía y que puedan disminuir la restricción de gente. Hay por ahí actividades sociales o actividades deportivas o actividades recreativas que podrían empezar a restringirse sin que se restrinja la economía. Esto no es algo que lo digo yo, es algo que está vox populi dicho en general y bueno, hay que ver que la gente realmente tome conciencia que debe cumplir si uno hace esa restricción, porque de nada sirve hacer la restricción si después cada uno va a hacer lo que quiera. Sabemos que hay quienes son partidarios de una especie de medida de shock y volver a fase 1. ¿Esto se trataría de evitar, sobre todo por lo que usted dice, por no parar la economía y la producción? En esto, a ver, cada uno dio su opinión desde donde la ve a la realidad y a la gravedad del caso, y otros fueron más elásticos en el sentido de decir que todo se puede considerar. En esto lo que es muy bueno es escuchar tantas voces de expertos y a partir de ahí que el gobernador con su equipo pueda tomar las determinaciones.
Bueno, esta es la situación, esta es de alguna manera la opinión dividida claramente, Sergio, como mencionábamos al comienzo. Quienes sostienen que se ha llegado a una situación compleja en términos sanitarios y que obliga a esto a hacer una especie de parate, medida de shock, fase 1 por 10 días, y otros que dicen, bueno, no seamos tan extremos, administremos una cuarentena, quizás volvamos a foja 3, restringamos determinadas actividades, establezcamos horarios, establezcamos situaciones diferenciales en función de las franjas etarias e incluso en función de las geografías. Claramente el sur de la provincia, Rosario particularmente, no tiene la misma situación que el centro norte, bueno, y esto es parte de lo que también se analiza. Ayer quedaron sobre la mesa estos dos posicionamientos, estas dos miradas. Esta mañana el gobernador ya mantuvo algunas conversaciones telefónicas básicamente con los intendentes de Rosario y de Santa Fe. Es probable, Sergio, que estas charlas continúen con otros intendentes. No se descarta incluso una reunión en el transcurso de la tarde entre el gobernador y el gabinete del Ministerio de Salud, y no se descarta otra convocatoria al propio comité de expertos. Bueno, la idea es en estas horas evaluar todo, resolver sobre la base de las sugerencias que los propios especialistas le hagan llegar al gobernador y finalmente hacer los anuncios. Va a haber restricciones, claramente. La forma, la manera, bueno, la está terminando de definir el propio gobernador. Ivana, muchísimas gracias por este informe desde la ciudad de Santa Fe. Ivana Fuchs en vivo desde Gobernación, allí en la capital de la provincia. Destacar que los expertos también forman parte muchos profesionales que participaron de la gestión del socialismo, como el propio Leonardo Caruana, hoy secretario de Salud de la Municipalidad, el exministro Miguel Capielo, la exministra Uboldi, el rector de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, hay varios que fueron convocados. ¿Qué es lo que va a anunciar el gobierno probablemente mañana? La posibilidad de que existan nuevas restricciones o la vuelta atrás en alguna de las fases. Hay algunos, como decía Ivana, que son mucho más propensos a que se vuelva a fase 1, otro a fase 2. Veremos cuál será la decisión finalmente del gobernador de la provincia, que ha recibido a lo largo de todas estas horas sugerencias, consejos por parte de los expertos sobre las medidas a tomar. Lo que sí es claro es que se va a volver atrás, que se van a restringir algunas de las actividades frente a la complicada situación que tiene el sistema de salud y el aumento de algunos indicadores, como decíamos ayer, fundamentalmente la tasa de positividad en cuanto a los testeos. Es muy probable que sean las restricciones o la vuelta a una fase por 15 días y que probablemente la provincia no tenga una fase unificada o un lineamiento unificado para todo el territorio provincial, porque la situación es diferente en Rosario, en el sur de la provincia, que en algunos otros departamentos del centro norte. Seguramente mañana ya estaremos con alguna definición un tanto más clara. Fontillana.